Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Marcos. Ya llegamos a lo que es el capítulo 4, donde nos habla de la parábola del sembrador. Aquí el Señor Jesús, pues, va a hablar en parábola a los discípulos, y realmente una parábola es relación de semejanza. Es una enseñanza, un relato corto donde nos puede enseñar eh, algo espiritual, ¿verdad? Moral. Entonces el Señor hace relaciones y por eso le habla en parábola a los discípulos. Y dice aquí Marcos 1, que yo quiero que usted me acompañe. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oído para oír, que oiga. Esta enseñanza el maestro se la dio, pero le hace esta relación y le habla de un sembrador, ¿m? Donde que sembró. Vamos a ver qué podemos encontrar en el día de hoy. Recuerde que estamos en Marcos 4:1. Él comienza diciéndole, dice la palabra aquí en Marcos 4:1, que Jesús salió al otro día y estaba enseñando a la orilla del lago de Galilea. Como mucha gente se reunió para escucharlo, Jesús tuvo que subir a una barca y sentarse para hablar desde allí. La gente se quedó de pie en la playa. Era tanta la gente que Jesús se queda, dice que se queda en la barca y desde ahí pues le enseña. Muchas personas siguiendo al maestro. Podemos ver a Marcos 2:13, a Marcos 3:7. Dice el verso 2, y le enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina. Y aquí sí quiero explicar bien. Jesús le enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Y le enseñó en su doctrina, su enseñanza. Entonces Jesús aquí está enseñando, y como le decía, que las parábolas son relaciones de semejanza. Jesús ahora, enseñándole lo que es lo espiritual, la palabra, le va a hablar de lo que es sembrar, el agricultor que siembra. Vamos a ver, Miqueas 3:2 y 3. Cerca de un tercio, mi querido, mi querida, de la enseñanza de Jesús fueron impartidas en parábola. Que le repito, una parábola es un relato breve contado como una analogía. Entonces, una analogía es una comparación entre dos cosas distintas para explicar una idea o concepto desconocido al relacionarlo con otro familiar, para ilustrar una verdad espiritual. Como yo le decía, él le hace un relato corto, pero entonces este relato le va a enseñar, pero a veces cogemos un instrumento para hablar de otro, hace una relación de semejanza. Por ejemplo, el sembrador, el que siembra, espera la cosecha. Entonces él, ahora, si el predicador, pues predica la palabra, también está esperando que esa palabra germine, entre en aquellos oyentes y vengan a Cristo. Entonces él le hace esta relación de semejanza. Podemos ver a Mateo 13:3-9, a Marcos 3:23, a Marcos 4:10-11, Marcos 13:30, 33-34, Marcos 7:17, Marcos 12:1-2, 1 y 12, y Marcos 13:28. Entonces, apunte que yo estoy dando, es bueno que usted lo coja para que pueda relacionar lo que estamos hablando. Al enseñar Jesús uso de parábola para explicar verdades espirituales,
usando situaciones reales de la vida diaria o de la naturaleza. Entonces, dice en el 3, Jesús, oí, he aquí, el sembrador salió a sembrar. O sea, escuchen bien esto. Un campesino salió a sembrar, dice el 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. O sea que mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino y poco después vinieron unos pájaros y se la comieron. Dice el verso 5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Que el Señor dice entonces, otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poca, profunda, pronto brotaron plantas de trigo. Dice el verso 6 de aquí de Marcos 4. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. O sea, las plantas no duraron mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al salir el sol se quemaron porque no tenían buenas raíces. Dice el 7. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no la dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. Dice el verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, en cambio, dice el Señor, otras semillas cayeron en buena tierra y sus espigas crecieron muy bien y produjeron una muy buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 70 y otras 60 y otras 100. Juan 15:5, Colosenses 1:6. Y dice el verso 9 de aquí del 4 de Marcos, entonces le dijo, el que tiene oído para oír que oiga. ¿Qué dice el Señor en el 9? Luego Jesús le dijo, si en verdad tienen oído, presten mucha atención. Mateo 11:15. Mire, primero debe existir la capacidad para oír la palabra en el sentido de percibirla y entenderla espiritualmente. Es muy importante que nosotros como creyentes, como estamos buscando al Señor, que tengamos la capacidad primero para oír la palabra en el sentido de percibirla. A la vez que la oímos, tenemos que digerirla, tenemos que analizarla. A la vez que la leemos, también. No a todo podemos decirle amén, no todo nosotros debemos de una vez cogerla de una manera muy pronto, sino que tenemos que ser muy oidor de la palabra. Por eso es bueno escudriñar la palabra y ver si lo que me están diciendo es así. Porque me están sembrando en mí fe, pero yo tengo que desglosar lo que me están diciendo. Tengo que tener cuidado porque puedo ser engañado. Primera de Corintios 2, 4, 16. Después que la oye o que la oímos, debemos aceptarla por fe con la intención de obedecerla. Como dice Santiago 1, 22, 25. Me gustaría que fuéramos a Primera de Corintios 2, 14. Acompáñeme a Primera de Corintios 2:14 para que veamos algo. Primera de Corintios 2:14. Vamos a ver. Aquí estamos. Dice la palabra, vamos a ver. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Realmente nosotros debemos de escudriñar bien la palabra, saber lo que estamos oyendo para saber cómo vamos a ejecutar y cómo vamos nosotros realmente entendiendo lo que estamos leyendo. Realmente entendemos lo que leemos, realmente entendemos lo que nos dicen. Y aquí esta parábola del sembrador se le predicó a muchos no creyeron por el tipo de tierra, pero otros creyeron. Hoy en día la palabra se predica, pero en muchas personas no entra por lo mismo que estamos hablando, pero en otros sí. Pero es muy importante que nosotros pongamos mucha atención a lo que leemos, a lo que nos dicen. Entonces,
El oyente, después que la escucha, debe aceptarla por fe con la intención de obedecerla. Esta constituye una de las 8 parábolas, esta que estamos leyendo aquí, mayores sobre el reino de Dios. Su mensaje central es que el evangelio del reino llegara con diversos grados de éxito al corazón humano, tanto a usted como a mí. Los judíos estaban esperando un reino apocalíptico, o sea, de fin de tiempo, que no podía ser resistido y destruirla completamente el mal. Ellos no podían concebir un reino fundado en el servicio que llegara calladamente para solicitar la respuesta humana e ir expulsando el mal. De la interpretación de Jesús, versos 18 y 23, también aprendemos que el reino está constantemente presente, aunque no consumado, que la autosuficiencia se opone al evangelio y que se puede esperar una gran respuesta, alguno al 100%, al 100 por 1, verso 23, a su llamado. Realmente, mi querido, mi querida, si vemos esto que hemos leído aquí, debemos de aprender que el reino está constantemente presente. Una vez ya nosotros servimos a Jesús, nosotros tenemos que obedecer al Rey. ¿Quién es el Rey? Cristo. El reino está con nosotros, pero tenemos que obedecerlo, aunque no consumado. Y que la autosuficiencia se opone al evangelio. El que yo sí, el que yo puedo, el que yo no necesito a nadie. La autosuficiencia se opone al evangelio y que se puede esperar una gran respuesta. Alguno al 100 por 1, como dice el verso 23 de aquí de Marcos 4, donde nos dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Debemos de aprender, debemos de desglosar la palabra y debemos de ponerla por obra. Obedecer al Padre fue algo de suprema importancia para Jesús. Él obedeció al Señor. ¿Quién? Jesús. La obediencia es la respuesta de la fe. Al tener fe, obedezco. Entonces, cualquier instrucción de Dios debe ser oída y debe ser respetada y obedecida. Jesús enseñó que la verdadera fe siempre se manifestará en obediencia. Si realmente tenemos fe, tenemos que obedecer la voluntad revelada de Dios. Una vida cristiana exitosa será el resultado de buscar y conocer la voluntad de Dios para actuar entonces por fe. Y repito, una vida exitosa cristiana será el resultado de que de buscar y conocer la voluntad de Dios para actuar entonces por fe. ¿Cómo buscamos y dónde buscamos la voluntad que el Señor quiere que usted y yo tengamos? En la palabra del Señor. Usted no puede buscar cuál es realmente lo que Dios quiere que hagamos a través de mí, a través de un hombre, a través de un líder. Debemos de buscar, una vida cristiana debe de buscar claramente el resultado de buscar y conocer la voluntad de Dios para entonces actuar por fe. Gracias por su sintonía. Espero que usted haya escuchado. Aquí estuvimos hablando de lo que es la parábola, realmente parábola del sembrador, donde vamos entonces a venir después en el verso 10, el motivo de las parábolas. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.